Bueno, vamos a ver la clase. Eh, Vamos a empezar con el tema de procesos de transformación de moléculas. Seguimos el tema 4, pero ahora el subtema 4.2, reformación catalítica. El objetivo es obtener gasolina de octano mediante la transformación de las naftas, o sea, gasolinas a compuestos aromáticos principalmente. La característica principal de este proceso es que por cada mol de aromáticos se forman 3 moles de hidrógeno mediante deshidrogenación. Los procesos de reformación catalítica y BTX son similares. Se pueden utilizar los mismos catalizadores o catalizadores similares. BTX es en la parte de petroquímica, que es para la obtención selectiva de benceno, tolueno y gileno. O sea, básicamente cambia un poco la carga. Puede cambiar un poco la carga para que sea un poco más selectivo a estos compuestos, pero se van a obtener igual muchos compuestos diferentes y cierta cantidad de benceno, tolueno y gileno. De hecho, actualmente en la reformación catalítica se requiere que se produzca menos benceno, pero en BTX sí se requiere, por supuesto, benceno porque es un producto para petroquímica. Entonces, lo que nos dice aquí, las cargas para refinación, la carga tiene un punto de ebullición entre 50 y 200 grados Celsius. Esto es de acuerdo al método STM de 86, ¿no? Es una nafta desulfurada, o sea, básicamente esta nafta viene de la destilación primaria y después pasa al proceso de HDS y de ahí pasa al proceso de reformación. El azufre es un veneno para el catalizador de reformación, por lo tanto primero se tiene que desulfurar. En petroquímica la carga tiene un punto de ebullición más amplio de 70 a 160. Perdón, más alto aquí de 70 en el inicio, ¿no? El punto inicial de ebullición es más alto, o sea que son compuestos más pesados. Dice que las bases del proceso fueron puestos principalmente al inicio por Zelinsky, que descubrieron la transformación de cicloalcanos hexagonales a hidrocarburos aromáticos. La importancia de la reformación se refleja en las estadísticas, las cuales indican que una mezcla de gasolina final puede tener hasta el 35% de gasolina reformada, pero puede llegar hasta el 80%. ¿Qué quiere decir? No toda la gasolina necesariamente que se obtiene de destilación primaria va a pasar por reformación. Es probable que se acuerdan del esquema. Tenemos destilación atmosférica y de ahí obtenemos gasolina, que le llamamos primaria porque viene de la destilación primaria atmosférica. Después dice, se estabiliza, se le quita gasolina más ligera y la gasolina más pesada se manda a reformación. Perdón, aquí la gasolina más ligera se manda a isomerización de pentanos y la más pesada a reformación. Aquí básicamente quitamos gases que pueda traer esta gasolina, por eso dice se estabiliza. Gases y gasolina como gasolina primaria. Ojo, a esto iba yo acá. Esta estabilizadora quita gases, pero también quita una cierta cantidad de gasolina. No quiere decir que toda la gasolina se va a hidrotratar. Una parte se puede mandar directamente a mezclar con la gasolina ya que va para comercialización, ya como Magna y como Premium, ¿no? Entonces, esta gasolina Magna y Premium, una parte es de gasolina primaria, pero previo pasa a oximer para eliminar principalmente mercaptanos, porque si no la pasamos por HDS, hay que quitarle mercaptanos, que son los más dañinos y más corrosivos, etcétera, para
para evitar contaminación, ¿no? Y aquí ya se mezclan. Y otra cantidad de gasolina de esta primaria pasa a HDS. Aquí sí separamos la ligera, que se va a isomerizadora de pentanos. Recuerda que los pentanos básicamente son ya son compuestos de la gasolina. Pueden ser hexanos también acá. Y aquí básicamente pues ya es todo lo que es la gasolina. Se va a reformadora de naftas. Claro, previo hidrodesupuración, que es importante debido que el azufre, como decíamos, es un contaminante del catalizador de aquí, además que hay que cumplir con las normas de la cantidad de azufre máximo permisible. Ya quedamos que los demás destilados intermedios también se van a HDS y que básicamente ya de HDS casi ya tenemos combustibles. Aquí en esta parte, en HDS, cuando vimos, uno de los problemas actuales que tenemos es que el petróleo con el que nos estamos quedando en México es un petróleo básicamente, es un petróleo pesado, maya, el cual pues trae más azufre y cuesta más eliminarle el azufre. Además de que las normas van exigiendo cada vez menos cantidad de azufre, por lo tanto se complica y se vuelve más caro esto, ¿no? Esta refinación, siendo que antes el diésel decían casi no se refina porque prácticamente nada más lo separamos, le quitamos azufre y casi ya tenemos un combustible. Para usar nada más se le adicionan algunos aditivos, ¿no? Actualmente es lo mismo, pero con el problema de que eliminar el azufre cada vez se vuelve más complicado, requerimos plantas en las cuales se pueda usar mayor presión, mayor temperatura, entonces se vuelve un problema, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita acá, ¿se acuerdan de este esquema? Destilación atmosférica, separamos la gasolina, una parte que la vamos a mezclar directamente la pasamos por oximer, veremos más adelante esta planta de oximer. La otra pasa a HDS, ya vimos que en HDS requerimos hidrógeno, requerimos altas presiones, temperaturas y un catalizador de HDS, y de ahí va a pasar a reformadora. Los pentanos y hexanos se pueden mandar a isomerizadora, y esta también la vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, regresando acá, vimos las cargas que se utilizan comúnmente. Pueden variar, estas son un aproximado. Y vimos la importancia de la reformación. ¿Por qué es importante? Porque buena parte de la gasolina viene de ahí, la gasolina ya comercial. Es una mezcla de gasolinas de varios procesos, desde destilación primaria, así directamente que nada más pasa por oximer, desde reformación, desde gasolina que viene de FCC, desde gasolina que viene de la isomerizadora, desde la gasolina que viene de la alquiladora, básicamente, y hasta gasolinas que pueden venir ya de la desintegración térmica o craqueo térmico, como son de la coquizadora y de la reductora de viscosidad. De la H-Oil, pero la H-Oil no la menciono acá porque ya comentamos que en México sí hay unas dos que no se utilizan y no vienen en el temario, ¿no? El 4, el subtema de este subtema, el 4.2.1, catalizadores y reacciones que se llevan a cabo, vamos a verlo. La carga comúnmente se hace por cromatografía de gases, una, un desglose de los componentes, o sea, de parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos. Yo creo que no tengo por acá que yo recuerde, no sé, por ahí tengo un análisis piona. En realidad, en este análisis cromatográfico nos desglosan todos los componentes que trae la gasolina, todos, pero luego los agrupan en estas familias de parafinas o alcanos, isoparafinas o isoalcanos, olefinas o alquenos, naftenos o cicloalcanos y aromáticos, o arenos, por ahí también les llaman. Todos los
ahora sí que los ponen por familias. En algunos libros menciona análisis PONA nada más. O sea, no separa las parafinas de las isoparafinas. En el Instituto del Petróleo comúnmente sí las separaban porque son importantes esas isoparafinas de las parafinas. ¿Por qué? Porque estas parafinas tienen bajo octano y las isoparafinas no. Las ramificaciones generan gasolinas de mayor octanaje. Y lo que comúnmente no trae una gasolina de reformación prácticamente olefinas, ¿no? Ya quedamos que la gasolina de destilación primaria prácticamente no trae olefinas, y trajera unas poquitas, pues como este proceso también utiliza hidrógeno, además de que produce hidrógeno, pues se saturarían esos dobles enlaces de las olefinas. Por lo tanto, una gasolina de reformación, nosotros mandábamos a hacer estos análisis Piona, y sí aparecía ahí un mínimo de olefinas, ¿no? Muy poquitas. No son malas para la gasolina, las olefinas, ¿no? Pero aquí no se forman prácticamente. Vamos a ver que en el proceso FCC sí se forman. Aquí es donde comento que en algunos textos dice PONA, incluyendo las isoparafinas dentro de las parafinas, pero es importante distinguir unas de otras, ya que las isoparafinas tienen mayor número de octano que las parafinas lineales. Dice, esto es lo que comenté, comúnmente la carga no contiene olefinas, solo contiene trazas. Aún así, es común determinar su contenido. El análisis Piona de la carga se realiza por medio de cromatografía de gases GC, ¿no? Que quizás vieron algo ahí en valoración tecnológica y análisis del petróleo. Si no, coménteme y podemos comentar un poquito de cromatografía de gases. Es importante que sepan un poquito quizás del método instrumental para determinar compuestos. Es quizás de los que sí debemos de saber un poquito de qué se trata, porque es la técnica común para poder saber los componentes en un producto del petróleo, sobre todo estos productos, ¿no? Gasolinas, diésel, etcétera. Ya más pesados es prácticamente imposible, ya los agrupamos por familia, los que son los asfaltos, por ejemplo. Más adelante que veamos asfaltos, voy a checar con ustedes si vieron algo de asfalto, si no les paso un poco de información. Eh, es un área de trabajo también, como yo les digo, ustedes tienen mucha área de trabajo. Hay un egresado de aquí, de hecho, que está aquí trabajando en una empresa de asfaltos. Y hasta donde sé, por aquí también creo que está Cemex, que también trabaja dentro de los cementos, que trabaja Cemex, el cemento de construcción, pero también cementos asfálticos, o sea, asfalto. Y son buenas empresas para trabajar, ¿no? Entonces, y tendrán cierta idea de qué es un asfalto y cómo caracterizarlo. Entonces, algo importante, el catalizador de reformación se le llama bifuncional. Comúnmente decían que tiene una función metálica y una función ácida, a diferencia del de HDS, que básicamente es la función metálica, el cobalto, el molibdeno, el níquel. Aquí va a tener una función metálica, puede ser monometálico, que estos eran los primeros, ¿no? Que podían tener alguno de estos metales, o bimetálico con dos metales adentro, por ejemplo, platino, renio, platino, estaño, o trimetálico, platino, renio, germanio, platino, renio, iridio, por ejemplo. Ahí es donde entran los investigadores en catalizadores y van generando diferentes tipos de complejos aquí metálicos que se integran dentro del soporte. El soporte sigue siendo gamma lúmina, el mismo que se usa en HDS, pero aquí se más un halógeno. O sea, la gamma lúmina, que es este trióxido de aluminio, y comúnmente el halógeno que se usa es el cloro. Se puede usar como ese cloro, no así, no se mete el cloro en sí es un gas, entonces se adiciona en forma de, puede ser de, por ejemplo, tetracloruro de carbono o puede ser como dicloretano, ¿no? En una solución se puede ir inyectando este cloro. El problema es que como ya vimos,
este catalizador es un catalizador de forma cilíndrica, también lo mismo, es parecido al catalizador de... Vamos ayer estábamos viendo, perdón, la clase pasada, que bueno, para mí sí fue ayer, porque estoy grabando jueves esta clase, pero ustedes la van a estar viendo viernes. Y entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está, no. Nico, no lo veo. A ver si puedo mover esta. ¿Por qué no puedo? Ah, sí, aquí está. Entonces, de una vez les voy a mostrar los catalizadores de reformación típicos que no han cambiado tanto, han cambiado un poco su formulación, pero más o menos se mantienen. Por ahí ya checando ya hay algunos ahí un poquito nuevos que se empiezan medio a usar, no sé qué también funcionan, pero por ejemplo, es un catalizador de reformación, pero para un proceso que se le llama CCR, que veremos más adelante, que utiliza un reactor de lecho móvil. O sea, básicamente el reactor de lecho móvil, aprovechando que ahí se ven las bolitas, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí está. Así un ejemplo muy burdo es, vamos a poner que este es mi reactor de lecho móvil, así está lleno el reactor de estas bolitas, por supuesto muy grande, ¿no? Y aquí va a tener una serie de válvulas y aquí va a estar otro de estos pegado abajo, conectado abajo, ¿no? De manera que cuando yo abra aquí las válvulas, este catalizador se mueva y caiga al siguiente reactor, ¿no? Por eso le llaman catalizador de lecho, perdón, reactor de lecho móvil y requiere un catalizador de una forma que se pueda mover. Y por eso tiene estas formas de esferas, ¿no? Porque si tuviera forma de cilindro, eso sería más difícil moverlo, ¿no? Estas esferitas se pueden mover. Entonces, déjeme ver por aquí el catalizador. Aquí está. Estos son catalizadores. Este RNA1, creo que ya se los había mostrado por ahí. Este es el catalizador del proceso más antiguo, bueno, de los procesos más antiguos de reformación, que utilizaban un lecho fijo, así parecido como el del reactor de HDS, que simplemente está lleno. Creo que por ahí les puse, no estoy tan seguro. Déjenme checar en la presentación que tuvimos por ahí del webinar. Que no, aquí está, código petrolero. Entonces, en esta presentación, creo que puse un dibujito del proceso de HDS. Déjenme ver si es cierto. Esto es más o menos lo mismo. Aquí está. Un reactor de lecho fijo. Y entonces puse son más o menos de este tipo, ¿no? De este tipo, donde está el catalizador aquí y todo es como un tubo muy de un diámetro grande, ¿no? Que se rellena. A veces puede haber no estar continuo así, sino tener como camas, o sea, estar separado por otro material o por una malla, etcétera. Eso ya dependerá del diseño. Esta flechita no quiere decir que aquí entre algo, sino lo único que está diciendo que esto le llaman una cama fija, cama de catalizador, dice, o sea que no se mueve. Y entran los reactantes y salen. Yo los que vi, a menos de HDS, es que entraba por arriba y salía por abajo, ¿no? Es lo más común. Ya así en vivo y a todo color, entra un tubo aquí
y sale un tubo por acá. Y así es el reactor, simplemente como un tubo de un diámetro muy grande, ¿no? Entonces, aquí ya vimos que en HDS se utilizaba un catalizador de ese tipo, ¿no? De este de acá, de este tipo trilobular, pero en el caso de reformación, ¿se acuerdan que les comenté de que la pregunta era por qué era esa forma trilobular, ¿no? Aquí en reformación no usamos una forma trilobular, usamos simplemente un cilindro. Este cilindro es del mismo material que aquel, el soporte, o sea, es alúmina. La diferencia es que allá los metales le dan ese color verdecito. Aquí, este amarillito lo da comúnmente utilizan ácido cloroplatínico y le da este color amarillito para integrar el platino. Ojo, la sustancia activa no es el ácido platínico, perdón. No es el ácido cloroplatínico, es en realidad el platino así metal. Pero a mí se me haría muy complicado meter el platino como metal en tamaños muy pequeños. Entonces ahora sí que aquí entra toda la parte de la expertise que le llaman, de muchos años, de la gente que sabe sobre catálisis, cómo ir integrando ese platino y que se disperse bien, o sea, que quede por dentro todo lleno de partículas muy pequeñas de platino, de tamaños de nanómetros, etcétera, son como tamaño de moléculas, así, por dentro, ¿no? Y además como platino metálico, no como ácido, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver un poquito adelante. Aquí lo importante es ver que este catalizador es cilíndrico. Este es uno de los primeros que generó el IMP creo yo, el RNA1, que es un platino, y fíjense, no recuerdo si este es platino nada más o platino renio. Creo que es platino renio o después sacó el RNA1M, ese creo que era trimetálico, creo que tenía iridio o me estoy confundiendo y ese era platino renio. No sé, habría que checarlo, pero más o menos por ahí iban mejorando estos catalizadores del IMP y estos estuvieron en planta industrial en su momento, ¿no? Vamos a ver un poquito aprovechando que estamos acá. Vimos, ya quedamos que ese se utiliza en reactores que son de lecho fijo y el de esferitas, fíjense aquí tengo las esferitas de nuevo. Estas esferitas se utilizan en catalizador de lecho móvil. Es el mismo proceso de reformación, pero la planta o el licenciador o en sí el proceso, como le llaman, cambia de nombre, ¿no? Uno es con regeneración continua, el otro es semiregenerativo, etcétera. Vamos a verlo más adelante, ¿no? El de regeneración continua es el que utiliza estas esferitas porque ya vimos, necesitamos que se mueva el catalizador y entonces ahí tengo un reactor encima del otro para que por gravedad vayan cayendo y al final se sacan con gas o vapor, se mueven hacia el regenerador y ahí se les quema el carbón. Entonces, necesito imágenes de este catalizador, creo que no le tomé. Como les digo, estas los tenemos en el laboratorio y por eso muchas veces no les tomaba fotos. Y esa vez para el webinar tuve que irles a tomar foto. Y creo que aquí no está. Pero ya les había mostrado esta imagen. Este catalizador es el de HDS, pero ya desactivado cuando ya se le pegó mucho carbón. Y entonces también de la misma manera el catalizador, ese esferita, también va a quedar así negrito cuando se pasa por los reactores hasta que ya se le pega mucho carbón, entonces ese carbón tapa los poros, baja la actividad del catalizador y por lo tanto hay que quemarle ese carbón, por eso pasa al regenerador.
Y entonces el otro que les mostré, ese ya estaba regenerado, ya no queda amarillito como, o sea, no queda exactamente como nuevo, ¿no? Sino que queda, es este, queda grisecito porque no se le elimina completamente todo el carbón. Entonces, este es el catalizador ya regenerado. Algunos alcanzan a verse amarillitos todavía, pero en general ya quedan ya de este colorcito, porque quiere decir que no se elimina completamente el carbón. Además, este se regenera continuamente, o sea, muchas veces. Este ya tenía no sé cuántos ciclos, no, por ahí creo que eran 156 veces que se había regenerado. Entonces, esa es la ventaja de estos catalizadores, o sea, no los uso una vez y los desecho, ¿no? Sino que están ahí girando, pasan al regenerador, luego pasan a un reactor, pasan al de abajo, pasan al de abajo y regresan, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos una idea de ese proceso, ¿no? Entonces, estábamos aquí y entonces dice que este catalizador, a diferencia del de HDS, el catalizador de reformación utiliza una función metálica que puede estar dado por uno o varios catalizadores, comúnmente uno, dos, o lo más común, lo más moderno es que hasta tres. Pero, no, o sea, puede haber de más, ¿no? Entonces, yo creo como se van modernizando estos catalizadores, pues van jugando aquí con la investigación y viendo al usar diferentes metales, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué mejoras tengo? O, dependiendo también de lo que yo quiera, ¿no? Y ya quedamos que se va a usar el mismo soporte gamma lumina, que es el más común de usar, pero en este caso se le va a adicionar a la lumina, ya vimos que es ese churrito, por ejemplo, ¿no? Ese cilindrito, más un halógeno, comúnmente cloro. El asunto es que se va a meter cloro dentro de los poros también, se requiere, pero ese cloro no es como el metal que quizás se queda ahí adentro, sino este cloro se desorbe, o sea, porque está dentro absorbido nada más, absorbido con D, no es con B, eso es, por ejemplo, absorción de gases, pero con D es en sólidos, se absorbe, ¿no? ¿Ok? Entonces se absorbe ese cloro, pero con el tiempo, al estar pasando la gasolina dentro de los poros, se desorbe, pero sobre todo por el agua que pueda llevar por ahí. El agua funciona mucho como un desorbedor y se lleva el cloro. Entonces, pero también para que funcione este ácido, pues, se requiere una cantidad de agua. Entonces, en realidad, por eso decía, es una solución, se le está adicionando una cantidad de ácido en una relación agua-cloro con una cantidad de agua. Entonces, para que funcione, pero también hay que estar cuidando mucho esa relación porque el agua se va llevando ese cloro. Entonces, en el control del proceso siempre es un problema estar manteniendo la cantidad de cloro en el catalizador. Más o menos, en esos catalizadores del MP manejaban 1% en peso de cloro dentro del catalizador. Mantenerlo, si no baja su actividad. Entonces, uno de los problemas principales, ojo, como pregunta de examen que tiene este proceso es que como se desorbe el cloro, se puede formar ácido clorhídrico más adelante con el agua que lleva y se vuelve muy corrosivo. Y tiene muchos problemas de corrosión en las líneas de reformación de salida del reactor, ¿no? Genera mucha corrosión. Entonces, es uno de los problemas que hasta la fecha siguen teniendo en esas plantas, ¿no? Aquí también, desde que yo estudié hacían ansiolíticos, no requiere de halógenos para mantener la acidez. La zeolita no es otra cosa que un polvo que a simple vista se ve igual que la alúmina. ¿Se acuerdan que esta alúmina se nos mostré que es un polvito? Es un polvito y fíjense, no sé si
En las imágenes que les acabo de mostrar viene la lúmina. Híjole, creo que no le tomé, pero sí les había mostrado unas imágenes de la lúmina. Fíjese, yo les decía que esa lúmina en polvillo es como un talco, ¿eh? También la ceolita a simple vista se ve igual, pero internamente, estructuralmente, químicamente, a nivel molecular son muy diferentes. De hecho, a la lúmina se le dice que es amorfa porque esos poros no tienen ninguna forma, simplemente adentro son como cavernas, les decía, como grutas, ¿no? Y en el caso de las zeolitas, sí generan poros uniformes como tubos. Si lo pudiéramos ver así con microscopio, veríamos como tubos. El problema es que son diámetros muy pequeños en las zeolitas. Hablamos de diámetros como del tamaño de una molécula. De hecho, por eso sirven como tamices moleculares. ¿Qué es un tamiz molecular? Es como un colador, como el colador de la, de la cocina, ¿no? En la cocina tenemos un colador, simplemente es un con el que colamos ciertas cosas, ¿no? A veces agua u otras cosas. Por ejemplo, el café, ¿no? Luego, si el café tiene granos de café, usamos un colador, ¿no? Un colador que es una rejilla y pasamos el café y se queda, las partículas de café se quedan ahí. Entonces, la ceolita, por esos poros, por ejemplo, en la gasolina que usan, perdón, el combustible que usan mucho usando etanol o bioetanol. Me estoy recordando ahorita en mi pueblo, de hecho ya venden, hay como gasolinerías, pero de etanol, de bioetanol. No dicen ahí qué es, pero es bioetanol. Hay algunos videos donde lo producen ahí por Córdoba, Veracruz. A partir de la caña generan el bioetanol. El problema es que nosotros fermentamos, obtenemos un alcohol y luego con agua principalmente y luego lo destilamos, ¿no? Entonces, esa destilación, sabemos que el etanol forma un azeótropo y lo máximo teóricamente que podemos separar es 96% de volumen. A esa proporción ya no puedo separar más por destilación por el azeótropo que se forma. Por lo tanto, me queda un 4% ahí de agua que no puedo separar por destilación. Tendría que buscar otras formas. La forma que utilizan ahí es por medio de una ceolita que tiene la particularidad que esa ceolita absorbe, ya ven que el agua y el alcohol son polares, absorbe tanto el agua como el alcohol. La diferencia es que en esos poros solamente pueden entrar moléculas del tamaño del alcohol, del etanol, ¿ok? Perdón, del tamaño del agua, o sea, del H2O, nada más entran moléculas del tamaño del agua, o sea, eliminan humedad, es como que secan, y ahí terminan de quitarle ese 4% de agua. O sea, ¿qué hacen? Lo ponen en contacto con esa ceolita y básicamente se va a querer absorber los dos, pero el que va a penetrar nada más es el agua y básicamente se va a llevar agua a esa ceolita. Después se puede secar y se vuelve a reutilizar, ¿no? Se mete a alta temperatura, las ceolitas aguantan alta temperatura, entonces se meten a secar, eliminamos otra vez el agua y lo volvemos a reutilizar y así le estamos eliminando el agua porque creo que andan arriba del 99% las normas para un combustible a base de etanol. O sea, no puede llevar ese 4% de agua porque el agua va a generar problemas porque no puede quemarse el agua, ¿no? Este, entonces un combustible con agua me va a generar problemas, ¿no? Más un 4% de agua, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estos cilindritos, estos se han obtenido ahí en la universidad. Básicamente son soportes de alúmina, esto es pura alúmina. Si yo quiero meterle, de hecho es uno de mis proyectos por ahí futuros, ahora que lo hacemos, meterle platino y trabajar con ellos, ¿no?
Tengo ahí compuestos de platino. El platino es muy caro. De esos compuestos, 1 gramo de ácido cloroplatínico, no sé, ha de estar como en unos 2,000 pesos, algo así, 1 gramo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al utilizarlo porque es caro. Entonces, estos catalizadores son caros. Comúnmente, cuando ya cumplen su vida útil, no crean que se tiran, se recuperan esos metales, porque son metales más, el platino es más caro que el oro, ¿no? Hay que recuperar la mayor parte de ese platino. De hecho, yo tengo entendido que muchas veces ni siquiera se compran el platino para los catalizadores. Ese platino en realidad está rentado. Rentan el platino, no se compra, porque es tan caro que no es tan factible, ¿no? Entonces, cuando se termina la vida útil del catalizador, se recupera el platino, se manda a recuperación, se regresa, ya se rentó y va a haber una merma, va a haber una pérdida de platino, ese pues se pagan, algo así. Entonces, yo como les decía, la zeolita también es un polvo. ¿Se acuerdan que la alúmina es un polvo? Y yo les decía, esa ventaja del polvo es que yo con agua, etcétera, con un poco de ácido, no sé, o sea, tengo que buscar ahí cómo hacer una formulación, hago una pasta y esto simplemente lo hacemos con una jeringa. A través de la jeringa hay unos extrusores especiales con diámetros. Nosotros no tenemos ese equipo, entonces usamos una pistola como de silicón con una jeringa y vamos generando estos churritos, ¿no? Y estos, pues hay que ver las características que tiene. Ahí tenemos un equipo en la universidad para medir área superficial, etcétera, volumen de poro, y y ver si cumplen las características de un catalizador y después ya les podemos impregnar otros metales, ¿no? Pero eso ya que está el soporte. La ciudadita les decía, a simple vista no se ve diferencia, también se ve un polvo como un polvo blanco como talco, ¿no? Igual que la bohemita. Yo puedo hacer mezclas de ambos y generar un material muy parecido a un soporte como este, pero que lleve zeolita adentro. ¿Qué nos da la zeolita? ¿Qué zeolitas que ya son ácidas? ¿Ok? Por eso es zeolítico. Pero hasta la fecha por ahí había alguno que se utiliza muy específico en algún proceso, no recuerdo cuál, que ya había hecho la UOP un catalizador zeolítico, pero el IMP allá en los 90 ya había generado toda la tecnología para desarrollar a nivel industrial un catalizador que en lugar de usar cloro, usara zeolita. ¿Cuál era la ventaja? Pues que el cloro, lo primero que se buscaba era pues que el cloro es muy corrosivo, entonces eliminar el cloro. Y si teníamos ya directamente el catalizador con acidez dentro del mismo soporte, ya eliminamos ese problema. Adicionalmente estaba dando otras ventajas, ¿no? Pero eso ya fueron saliendo ya con con el desarrollo de la tecnología, la experimentación, etcétera. Entonces aquí nos dice el catalizador más utilizado es bimetálico, aunque algunos licenciados han empezado a comercializar catalizadores trimetálicos. Creo que ahora de hecho ya hay varios catalizadores en el mercado trimetálicos. La función metálica, a algunos más les gusta llamar estas funciones por lo que hacen, o sea, por las reacciones que promueven. Y por ejemplo, la función metálica de estos metales nobles es promover la hidrogenación y la deshidrogenación. Y la función ácida es promover reacciones de isomerización, aunque también va a generar reacciones indeseables como desintegración y formación de coque, que el coque ya vimos que desactiva los catalizadores. Pero una de las reacciones más importantes es la deshidrociclización, que es pasar una cadena lineal, un alcano, por ejemplo, lineal, a una cadena cíclica. Por ejemplo, del hexano generar el ciclohexano. Ya posteriormente entrar a esta función para deshidrogenar, le quitamos hidrógeno a ciclohexano y obtenemos benceno, ¿no? El benceno, los aromáticos tienen alto número de octano. Aunque ahora se está tratando de que se produzca menos benceno porque es contaminante, es dañino para la salud, es cancerígeno.
Y por ejemplo, pues es bajar un poquito esa cantidad de benceno, pero por ejemplo del hectano se puede formar el metil ciclohexano y de este formar el tolueno. El tolueno también tiene alto número de octano, y es un compuesto de 7 carbonos que está dentro de la gasolina, ¿no? Dentro de los compuestos de la gasolina. Entonces, estas son las dos funciones. ¿Por qué? Porque les digo, de hecho la reacción principal aquí, que es la deshidrociclización, requiere de ambas funciones, requiere de la parte metálica y requiere de la parte ácida. Entonces requiero que tenga ambas, ¿no? Ok, vamos a checar qué tiempo vamos de clase. 40 minutos. Entonces, dice, el catalizador más utilizado es el bimetálico, ya hemos dicho. El bimetálico, por ejemplo, puede ser un metal base. Comúnmente, como dice aquí, el nivel de reactividad de los metales nobles para hidrogenación y deshidrogenación, empezando por el lado izquierdo que dice más reactivo, o sea, el más reactivo es el platino, el oro, paladio, molibdeno, germanio y renio. Por lo tanto, de este lado están los menos reactivos y de este lado más reactivos. Por lo tanto, se utiliza prácticamente siempre platino, a pesar de que es muy caro, es el que más me conviene utilizar aquí por ser el más reactivo para esta función que yo requiero. ¿Ok? Hidrogenante, deshidrogenante, entonces uso platino. De un metal noble secundario, aquí nos dicen ya cuáles puede usar. Dice el metal, aquí me equivoqué, el metal secundario inhibe la formación de productos de policondensación coque y le da estabilidad al catalizador. De hecho, puede ser que baje un poquito la actividad de porque este es demasiado activo y cuando está nuevo el catalizador, es una bomba eso de reacciones, ¿no? Es súper reaccionante, pero de todo tipo de reacciones, entonces tanto buenas como malas. Y se va a generar ahí también coque, y etcétera. Y de hecho, hay catalizadores a pura base de platino, platino renio, que primero se les metía un poquito de azufre. Ya dijimos que el azufre es un veneno para este catalizador, entonces, ¿por qué le metíamos azufre? Porque era tan activo que había que envenenarlo un poco, ¿no? O sea, allá le decían apaciguarlo, ¿no? Oye, estás muy loco, ¿no? Eres un catalizador muy reactivo, vamos a bajarte esa hiperactividad, esa reactividad, metiendo un poco de veneno, ¿no? Un poco de azufre, ¿no? Entonces decía, se presulfidraba, igual algo parecido a lo que se hace en HDS, que se presulfidra, pero en HDS se presulfidra porque el metal tiene que estar en forma de sulfuro. Aquí en realidad no, o sea, el platino sigue siendo platino metálico, simplemente el azufre se metió por ahí, un poco de azufre, un poco ahí para pasivarlo, ¿no? Para que en un inicio no esté tan activo, ¿no? Y me genere mucha reacción indeseable. Posteriormente, pues se han metido se van metiendo otros metales para eliminar eso, o sea, si en lugar de meter todo platino, le meto un poquito menos de platino y renio, que no es tan reactivo, puede hacer que este catalizador no sea tan loco, ¿no? Tan reactivo, y no se me desactive tan pronto. Por lo tanto, eso le estamos llamando estabilidad, ¿no? Si a una temperatura de reacción el catalizador sigue su función sin que baje su actividad, quiere decir que es muy estable. Entre más tiempo aguante, quiere decir que es muy estable. Entonces hay que estar balanceando ese tipo de cosas porque puede ser muy activo, generar una gasolina muy buena de alto octanaje, pero que luego se forme en carbón, etcétera, y se empiece luego a poco tiempo ya no obtenga ese octanaje que obtenía, ¿no? Empezó súper bien y luego pum, se cayó bien rápido. Entonces quizás que no empiece tan bien, pero que aguante más, que aguante más, que aguante más. Mi gasolina que esté yo obteniendo, que siga obteniendo valores de octanaje arriba, altos, que no cambien tanto, que con el tiempo, hacían una gráfica de eso, ¿no? Con el tiempo, medían aquí RON,
O sea, la actividad la medían con el octanaje de la gasolina, ¿ok? Un octanaje y en el tiempo acá. Entonces a una temperatura vamos a poner a 500. O sea, esta estaba a 500, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A 500 y dejaba en el tiempo y veía cómo en el tiempo este octanaje empezaba a cierto octanaje y se va manteniendo, ¿no? Entonces va cayendo con el tiempo porque va perdiendo actividad el catalizador. Pero si tengo otro catalizador que empieza igual, ¿ok? Otro catalizador que empieza igual, pero que se cae antes, quiere decir que es menos estable. O sea, y de hecho puedo tener un catalizador que empiece arriba, pero se caiga antes. Por lo mismo que más activo, pierda más rápido su actividad y a menor tiempo ya tenga yo números de octano menores, ¿no? Quiere decir que este es menos estable que este rojito, ¿no? Pero se ha entendido eso. Y creo que ya llegamos más o menos a los 45 minutos de clase. Vamos a dejarlo hasta acá. Repasamos otro, retomamos un poquito esto para continuar, ¿no? Seguir avanzando. Ojo que esto quedamos que ya es parte del segundo parcial, ¿no? Primer parcial hasta HDS. Entonces vamos a